13. A todos, gracias. Hay más noticias. Hablemos ahora de la crisis postelectoral en Venezuela, porque Paola Toro, a Edmundo González Urrutia no le quedó finalmente otra salida más que irse de su país. Y no fue por gusto, claramente. Fue ante las cobardes amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Usted lo ha dicho, José Manuel. Pues miren, fue el gobierno español el que le ha pedido asilo y precisamente desde el suelo europeo envía este mensaje de audio que ustedes van a escuchar a sus simpatizantes. Estimados amigos, antes que nada reciban un cordial y afectuoso saludo junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy en horas de la mañana llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo fuerte para todos. Increíble, ahí lo decía Edmundo, llegó esta mañana a Madrid y no fue solo. En el avión que lo llevó a España también, Paola, viajó la esposa de Edmundo Así González. es, sí señor, llegaron juntos a la base de Torrejón de Ardoz, una base militar, y muy pendiente de su llegada precisamente estuvo nuestro corresponsal en Madrid, Andrés Gil, que nos tiene los detalles. Adelante, Andrés. Hola, muy buenas noches. Esta noche ya se encuentra aquí en Madrid en calidad de exiliado el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, quien tuvo que huir, escapar de su país en medio de la dura persecución de las últimas semanas por parte del régimen de Nicolás Maduro, que lo tenía amenazado en su vida, en su integridad física y en su libertad. Edmundo González llegó a la base militar de Torrejón de Ardoz a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Española facilitado por el gobierno de Pedro Sánchez. Allí mismo, en la base militar, junto con su esposa, solicitó asilo político. Tiene de grave esta noticia que Edmundo González tiene que salir de su país luego de haber ganado las elecciones con casi 8 millones de votos. Sale por la presión. España será el hogar, al menos de momento, de Edmundo González Urrutia. Al país ibérico llegó tras abandonar Venezuela luego de la persecución del régimen de Nicolás Maduro en su contra. El líder opositor viajó junto a su esposa en un avión de la Fuerza Aérea facilitado por el gobierno español, a quien le solicitó asilo político. Hizo una pequeña escala en las islas de Azores de Portugal y aterrizó más tarde en la base militar Torrejón de Ardoz, en la tarde del domingo, hora local. De aquellas instalaciones se vio salir a su hija Carolina, quien le dio la bienvenida, mientras a las afueras un grupo de venezolanos acudieron a recibirle. España señaló que no hubo un acuerdo entre gobiernos para darle asilo a González. Se le responde a un ciudadano para que pueda tener asilo, no hay más, no hay ningún tipo de acuerdo entre gobiernos ni de otra índole. Es una petición de un ciudadano que somos todos iguales ante los derechos y ante las leyes. Pese a que España avalara la solicitud del líder opositor, señalaron que la postura de reconocimiento sobre un triunfo electoral sigue sujeta a la verificación de actas electorales. Será cuestión de horas o quizá de pocos días para que esté ya resuelto el pedido de asilo por parte de Edmundo González. El gobierno de España anticipó que le será aprobado, le será concedido, y desde aquí Edmundo González seguirá luchando para tratar de tomar posesión el próximo 10 de enero, como lo señala la Constitución venezolana, como presidente de su país. Información desde Madrid, feliz noche para todos. Andrés, gracias, ahí seguiremos pendientes en España. Y mire, Paola, unos dicen que la salida de Edmundo González de Venezuela fue sorpresiva, pero otros la tildan de inevitable. Lo cierto es que produjo varios pronunciamientos y reacciones por todo el mundo, ¿no? Entre ellos, José Manuel, vamos a destacar precisamente el de la dama de hierro venezolana, como se le conoce a María Corina Machado, porque es que, mire, a través de su cuenta de X ha explicado las razones por las que el líder opositor se vio forzado a salir de Venezuela y dijo que la lucha por el regreso de la democracia a su país sigue firme. Su vida corría peligro y las crecientes amenazas, citaciones, orden de aprehensión e incluso los intentos de chantaje y coacción de los que ha sido objeto demuestran que el régimen no tiene escrúpulos ni límites en su obsesión de silenciarlo e intentar doblegarlo. Que esto quede muy claro a todos, Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí junto a ustedes. Pero no solo la oposición venezolana se pronunció al respecto, Paola, también lo hicieron, hay que decirlo, organizaciones como la OEA o incluso gobiernos como el de Chile y Paraguay. Pues mire, ambos países emitieron comunicados de la Cancillería en los que lamentaron el exilio forzado al que se vio sometido Edmundo González Urrutia, pero al tiempo reiteraron que rechazan el escenario de hostigamiento, de persecución y también de represión que ha adelantado el régimen de Nicolás Maduro contra la oposición.
Y vea usted, Paola, una fecha determinante en todo este asunto es el próximo 10 de enero de 2025. Ese día debería producirse la posesión del presidente electo de Venezuela. Que eso sí es cierto, José Manuel, tenemos en cuenta las actas que la oposición ha mostrado y que ha puesto a disposición de todo el mundo, pues sería Edmundo González Urrutia quien tendría que asumir. Esto se lo preguntamos a un experto, si podría darse una toma de posesión desde el exilio. Aquí está lo que nos contestó. Hay varios momentos de aquí a ese momento en enero. Hay una investigación que se viene llevando a cabo a través de una misión para determinación de hechos que va a tener jurisdicción hasta septiembre de 2024 para seguir investigando lo que está pasando en Venezuela. Y por supuesto la labor que puede hacer la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que puede emitir órdenes de captura en contra de líderes del gobierno de Nicolás Maduro, incluso contra el mismo Nicolás Maduro, y eso puede poner una presión internacional fuerte que termine generando la dimisión del gobierno en este momento en ejercicio en Venezuela. Gracias, profesor Arévalo. 7:19. Vienen más noticias después de una breve pausa aquí en Noticias RCN. Continuamos. Tuvieron que pasar más de 20 meses para que los cerca de 800 indígenas de la comunidad de Embera salieran del Parque Nacional. Pero, Angélica, usted que está en el lugar de la noticia, le quiero preguntar, ¿efectivamente se está dando ese retorno? ¿Cómo ve las cosas, Angélica? Muy bien, José, televidentes, pues el panorama la verdad es desolador. El trabajo, por supuesto, será gigantesco para poder recuperar este lugar. Ustedes lo están viendo, escombros, basura, residuos de comida, ropa de los niños que estaban habitando el Parque Nacional. El rastro, sobre todo lo que le digo, es devastador por los cambuches que fueron instalados acá. Se han identificado incluso plagas de roedores que tendrán que ser controladas por las autoridades, que aseguraron que el trabajo para poder recuperar el Parque Nacional va a durar alrededor de 2 meses. Como dato, déjeme contarle que los buses en los que será trasladados la comunidad Embera que estaba sentada aquí en el Parque Nacional siguen justo acá. Más de 2 horas se tomó el proceso de abordaje y ellos aún no empiezan su camino. En el siguiente informe tenemos todos los detalles. Sobre las 3 de la mañana, el Parque Nacional empezó a tener un panorama diferente al que se había visto hace varios meses. La comunidad embera se alistaba para volver a sus territorios. Retornar es volver a la casa, volver al agua, volver al río. Y Bogotá hemos podido articular con ellos, la nación, el distrito. Los medios han informado verazmente lo que ha ocurrido y han creado el clima para una salida y un retorno a casa con dignidad. Este es el intento 12º de retorno de esta comunidad. Hoy amanecí contento para retornar a nuestro territorio. Ya gobierno tanto cumplimientos a las poblaciones desplazadas. Al Parque Nacional llegaron 20 buses que arrancaron para llevar a 700 personas de la comunidad a sus territorios, quienes previamente habían sido identificados con manillas. El trabajo continúa, pues además aún quedan por lo menos 3 grandes grupos de comunidades indígenas en la ciudad. Bogotá decidió meterse más a fondo en verificar que se haga un proceso digno de retorno y un acompañamiento posterior al retorno que garantice que esas personas puedan permanecer en su territorio. Por eso vamos a hacer, insisto, veeduría para que todos los compromisos que hay de todos los actores estatales que van a llevar a restablecer condiciones que llevaron a que esa población saliera de su territorio se resuelvan. Ahora los retos más importantes se darán en el marco de la recuperación del parque. Hacer unos cerramientos en el parque para recuperar naturaleza, para recuperar algunos de los monumentos, para hacer pintura. Se pide a la ciudadanía que no se acerque a la zona, pues se darán fumigaciones, control de plagas y recuperación de la naturaleza. Seguiremos atentos. 7:29, un cambio de tema. César Manrique. Puede que no sea un nombre muy conocido en la opinión pública, pero este hombre ha sido escudero del presidente Gustavo Petro desde que era alcalde de Bogotá. Hoy tiene un alto cargo en el gobierno, pero no hablamos de él por eso, sino porque su nombre apareció en una de las audiencias por el escándalo de corrupción de gestión de riesgo. Miren este informe de Oscar Ramírez. El desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo entrega cada semana nuevos detalles de cómo la corrupción habría permeado varias ramas del poder público. Esta semana, con la captura de Luis Carlos Barreto, exdirector de Conocimiento del Riesgo de la entidad, y Pedro Andrés Rodríguez, ex asesor jurídico de la misma, salieron a relucir otros nombres cercanos al presidente Gustavo Petro. Esta es una muy buena posibilidad. Hablamos de César Manrique, actual director del Departamento de Función Pública, quien, de acuerdo con la
Fiscalía se encargó del traslado de 100.000 millones de pesos de un convenio con la Agencia Nacional de Tierras y en contraprestación, Olmedo López permitió que direccionaran millonarios contratos. Su rol en la organización consistió en conseguir en acopio con César Augusto Manrique Soacha, director del Departamento Administrativo de la Función Pública, una reunión entre Gerardo Vega Medina, director de la Agencia Nacional de Tierras, y Olmedo de Jesús López Martínez, con el propósito de conseguir la reducción de los recursos del convenio número 9677 CB 020 021-2023, celebrado entre el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, de los cuales lograron reducirse 100.000 millones de pesos a cambio de que usted y César Augusto Manrique Soacha direccionaran la contratación que se realizaría con dichos recursos. Según conoció este informativo con una fuente de la propia investigación, en las reuniones que sostuvieron Luis Carlos Barreto en compañía de su abogado Edgar Riveros con el abogado de Sneider Pinilla, Gustavo Moreno, Riveros ofreció un millonario soborno para que Sneider no salpicara a Barreto en esta investigación y le dejó claro que actuaba en nombre de César Manrique, quien a su vez, dice la Fiscalía, recomendó a Barreto con Olmedo López para que trabajara en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Usted, señor Barreto Gantiva, tuvo las siguientes funciones en este entramado criminal. Asumió su nombramiento como subdirector de conocimiento de la entidad según instrucción que César Augusto Manrique Soacha le dio a Olmedo de Jesús López Martínez. César Manrique es un viejo conocido del presidente Gustavo Petro. Noticias RCN conoció que actualmente hay un proceso en etapa de juicio en la Corte Suprema por varios presuntos delitos contra Manrique, incluyendo peculado por más de 1.000 millones de pesos en la compra de motos eléctricas durante la gestión de Gustavo Petro como alcalde. Esta es la llave simbólica de las 100 motos eléctricas que entregamos allá. El pasado 26 de julio fue el mismo presidente Gustavo Petro quien aceptó la renuncia del entonces director del Departamento de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, argumentando que su cargo como responsable de inteligencia civil es incompatible con cualquier investigación judicial y con el mismo aparato de justicia del país. Y es por esto que para varios sectores políticos llama la atención la permanencia de Manrique en el gobierno y la califican como insostenible, aunque aún no hay señales de una posible renuncia. Este noticiero intentó obtener una respuesta del director de Función Pública, pero hasta ahora no se ha pronunciado. Noticias político-judiciales que con frecuencia se mezclan mucho en este país. Parece que hay varios embajadores en líos, oigan esto. Uno por un posible caso de narcotráfico y el otro por una investigación de cuando era gobernador. Mejor dicho, ¿quiénes son esos diplomáticos? Don Oscar Ramírez, hola. José Manuel, comencemos con León Freddy Muñoz, embajador de Colombia ante Nicaragua. Ante la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, en cabeza de su delegada Marlene Orjuela, pidió una condena ejemplar contra el embajador por haber transportado 160 gramos de cocaína en su bolso en el aeropuerto de Río Negro, en Antioquia, en 2018. León Freddy Muñoz sostuvo que se trató de un montaje y que todo le pareció muy extraño. Tiene señalada una pena de prisión conforme al peso de la sustancia, que al ser en este caso inferior a 2.000 gramos de cocaína sería de 96 a 144 meses y multa de 124 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales. José Manuel, televidentes, el otro nombre es el de Camilo Romero, embajador en Argentina. La Procuraduría confirmó la suspensión por 4 meses impuesta al exgobernador de Nariño, Camilo Romero, por irregularidades en la selección de los contratistas para la venta de licor en el departamento de Nariño. De acuerdo con el fallo, la sanción se convierte en una multa equivalente a cerca de 32 millones de pesos, pues Romero ya no se encuentra en este cargo de elección popular. Ahí seguimos pendientes de los embajadores, José Manuel. Don Oscar, otro día hablamos de otro embajador, ¿no? De Armando Benedetti, que nos faltó aquí en la lista de los embolatados. 7:35. Ahora voy con Juan Camilo Ramírez. Juan, esta semana hay que definir un tema clave, el presupuesto de 2025. Y digo que es clave porque ese presupuesto está casi que amarrado a una reforma tributaria. ¿Cómo es la cosa?
Sí, señor, está casi que amarrado una reforma tributaria como usted lo acaba de decir. Pues, José, el 15 es la fecha límite y hay varios puntos que son clave. Por ejemplo, el gobierno, como usted dice, cuenta con una reforma tributaria para poder cumplir con ese presupuesto, que es de más de 500 billones de pesos. Como quien dice, palabras más, palabras menos, eso es. O tijeretazo el presupuesto o tributaria. Miren lo que dicen los empresarios sobre este tema. Es al contrario. Si el presupuesto se aprueba con ese fase de 12 millones, quiere decir que los congresistas están aprobando por adelantado una reforma tributaria. Lo que se ha hecho en gobiernos pasados es presentar presupuestos equilibrados. Aquí están las fuentes de ingreso y aquí están los usos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es de si Colombia puede o no puede tener una ley de financiamiento en este momento. Esa es la pregunta que tenemos que resolver, que es la pregunta realmente importante. El estado actual de la economía colombiana, el estado de los hogares colombianos que están afectados. Lo que debería hacer el gobierno es reducir el monto total del presupuesto en por lo menos esos 12 billones de pesos. Digo por lo menos porque de todas maneras se ha señalado que tiene un faltante de casi 35 billones de pesos. Pues mire, yo les tengo un dato para despedirme y es que esta semana, incluso antes de saber si hay luz verde o no para el presupuesto, el gobierno va a presentar la ley de financiamiento o reforma tributaria. Y si les parece, en unos días hablamos a ver si el reversazo en el alza del diésel termina o no afectando ese presupuesto. Señores, nos vamos a una pausa en Noticias RCN. Tenemos mucha más información y, ojo, una investigación. ¿Quién está pendiente de la salud mental de los médicos? Hablamos en minutos. Pausa y ya volvemos. Ahí está, mañana desde las 5:30 de la mañana, la mesa ancha. ¿Y qué tal esta cifra? Al menos 70.000 estudiantes de medicina han denunciado agresiones y violencia este año. ¿Saben qué es lo peor? Que no hay rutas de atención todavía suficientemente claras. Marcela Tunjo investiga. En el pregrado yo tuve una situación familiar muy difícil. Tuvimos un duelo, pasamos por un luto. Falté a la carrera 5 días. Y por haber faltado 5 días, me han quitado 15 días de vacaciones en diciembre. Ana lleva 8 años estudiando medicina y desde entonces se acumulan los momentos donde se sintió vulnerada, acosada y maltratada por quienes debían ser sus educadores. La llamaremos así en este informe para proteger su identidad, solicitud realizada por ella por miedo a tener represalias con sus superiores al alzar su voz. Todos los días le pedí a Dios que algo me pasara, algo mínimo, algo que no me generara daños. Yo me sentaba entre el carro y miraba hacia afuera y decía, ¿por qué no pasa un carro y me estrella? Algo mínimo, algo que me dé unos días de descanso, algo que me deje salir de este lugar. Situaciones similares vivió Diana Nosa, pero hace 10 años. Fue acosada sexualmente en su residencia. Hubo un momento donde él me dijo que no me iba a dejar graduar y pues digamos que en esa situación sí en algún momento pensé que prefería morir antes que él me dejara graduar. Ante estas constantes denuncias que se evidencian a través de las redes sociales y se escuchan en los pasillos de los hospitales y universidades del país, diferentes asociaciones que representan a los aprendices de medicina argumentan que las enfermedades mentales han venido aumentando. El 46% de los estudiantes tienen depresión. Crisis de ansiedad, incluso han pensado en suicidarse y piensan que lo mejor que les puede pasar es morirse. Llama mucho la atención comportamientos disruptivos de tipo sexual, tanto a hombres como hacia mujeres, y de maltrato humillativo. Según la Asociación Nacional de Internos y Residentes, en el último mes han recibido 200 denuncias en el país de presuntos acosos y maltratos. Lo más preocupante es que no hay una ruta de atención específica para estos casos, situación que se agrava en zonas de las que poco se habla, pero donde la problemática también existe, las zonas rurales del país. Tremendo. Ahora, esto no es solo en las ciudades. Los médicos rurales viven algo muy similar. Incluso ellos denuncian ser víctimas de amenazas por parte de grupos armados. Segunda parte de esta investigación.
O sea, nosotros podíamos llegar a una remisión 7, 8 de la mañana, ya de Bucaramanga, Socorro, y aún así nos hacían igual trabajar como normal, siguiente así consulta normal, así no hayamos dormido, así ya no hayamos comido, si no nos hayamos bañado. No solo en los hospitales de las grandes urbes del país existe la problemática de los comportamientos disruptivos contra los médicos. En los rurales también son repetitivos los casos de violencia y acoso. Compañeros a los cuales los tuvieron que reubicar en nuevas plazas porque también presentaron pues amenazas de parte pues de la misma comunidad, también pues amenazas por parte de grupos armados. Para el presidente de la Asociación Nacional Médica, las condiciones de estos profesionales en las zonas apartadas del país son precarias. A diario recibe denuncias de sobrecarga laboral y amenazas a las que se ven expuestos los galenos. Lo que es norte de Santander, los llanos, parte del Cauca, Antioquia, donde murió un médico en el Bagre, y pues parte del Pacífico también, que es donde más, las zonas más aisladas, donde el rural pues realmente está atado y no tiene más opciones que quedarse ahí. Y en estos escenarios no hay a quien llamar. El acompañamiento de las entidades gubernamentales y nacionales brilla por su ausencia. No tienes apoyo básicamente de nadie, ¿sí? Ante estos acontecimientos, la Academia Nacional de Medicina convocó a todas las asociaciones vinculadas con el talento humano en salud. Buscan establecer políticas y medidas que disminuyan la violencia. Se tiene que hacer un mejor relacionamiento de las universidades con los hospitales. El llamado de los estudiantes y profesionales del sector salud es uno solo: que existan las garantías para ejercer la carrera a la que dedicaron tantos años de estudio. Marcela, gracias. Esto no es de hoy y ya. Seguiremos pendientes, acompañándolos y obviamente atentos a sus denuncias en las redes de Noticias RCN. Cambiemos de tema para hablar de algo más positivo. Sin duda alguna, Medellín sigue siendo escenario de la cultura y la literatura. Y ahí está doña Nancy Velandia, nuestra directora de fin de semana, pendiente de la movida literaria. Nancy, hola. José Manuel, muy buenas noches. Yo los saludo desde los alrededores del Jardín Botánico. Exactamente, este sector se conoce como Carabobo Norte. Hasta esta zona se han extendido las actividades de la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Le cuento que hace pocos minutos terminó uno de los conversatorios más importantes del día de hoy. Una charla entre Rubén Orozco, un escritor colombo-venezolano, con el escritor paisa que juega de local aquí, Gilmer Mesa. Miren, Rubén Orozco ha publicado por lo menos 5 novelas. La más reciente, Un hombre con un arma. Pues de este tema estuvieron hablando estos dos escritores. Gilmer Mesa le preguntó a Rubén Orozco si desde el principio sabía el final de la novela y vean ustedes qué fue lo que respondió. Como te decía, cuando yo empiezo a escribir yo ya sé qué va a pasar. Yo soy el director de ese Fatum que mencionas. Y entonces para mí, en realidad el misterio es saber si los lectores van a encontrar que en serio fue un misterio o si van a decir, ah, no, yo ya sabía esto. Entonces, cada vez que alguien se lee la novela, yo le pregunto, ¿te sorprendió? Porque quiero saber. No, sí. ¿Listo? Pero para mí, ese era el reto. Yo ya sabía, obviamente, quién iba a ser, cómo, esconder las pistas, saber esconder, ¿no? Saber organizar, dosificar la información, engañar de a poquitos. Y que el lector finalmente, y eso lo menciona en la novela, el lector hace la función del detective también cuando está leyendo, ¿no? Y el novelista es el criminal. Pues para los amantes del género policíaco, esta novela de Rubén Orozco es más que recomendado. Eso sí, les adelanto algo, tiene un alto contenido de humor. José Manuel, eso es todo por ahora. Yo me despido, le deseo una feliz noche a usted y a todos nuestros televidentes. Yo sigo aquí disfrutando de la Feria del Libro de Medellín. Muchas gracias. Cerremos esta emisión con buenas historias. Como nos gusta, la de hoy es protagonizada por Sheina. La mujer, por cosas de la vida, terminó presa, pagó su condena y hoy trata de construir una nueva vida. Crónica de cierre, en voz de Paula Sabogal. Cuando uno pisa una cárcel, pierde todo. A Sheina la cárcel no solo le costó años de vida y libertad para vivirlos, también le quitó a la persona que más ama. Fue complicado porque yo nunca me había separado de mi hija. Ella cumplió sus 6 añitos sin mí, ¿sí? Era el primer cumpleaños sin mí. Y pues volverla a recuperar
fue esperar 1 año y 8 meses. El dolor de perderla y la lucha para recuperarla fue solo el principio de un largo camino hacia la redención. Era como muy limitado, ¿por qué? Porque pues tenía un antecedente, tenía una domiciliaria y pues temía que me dijeran no se puede. Un camino con barreras casi insuperables, pero la vida tiene formas inesperadas de dar segundas oportunidades y la de ella llegó. Se llama Casa Libertad. Casa Libertad me cambió, ellos me ayudaron en cuanto a la parte psicológica, me ayudaron, de estudio, ahorita de trabajo, sigo estudiando con ellos y nada, puedo decir, pasé la página. Aunque un pasado similar los llevó a estar aquí, al final es lo que menos importa. En esta casa solo bastan las ganas para reescribir sus historias. Casa Libertad Bogotá es un programa del distrito de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, el IMPET y el Ministerio de Justicia. Lo que hacemos acá es recibir a la población pospenada, es decir, personas que han estado privadas de la libertad por la razón que sea, y acompañarlas en la búsqueda de segundas oportunidades. Como a Sheina, este proyecto impacta la vida de más de 500 personas pospenadas y sus familias cada año y espera recibir muchas más con la inversión de 3.000 millones de pesos que tendrá en 2024. Le preguntaba yo ayer, hija, me van a hacer una entrevista, ¿qué te parece? Y ella me dijo, no mami, yo me siento orgullosa de lo que tú has hecho, porque con eso puedes darle motivación a otras mujeres de que sí se puede. Buenas historias. Ustedes ya lo saben. En Noticias RCN, el domingo no es el último día de la semana, es el primero. La información sigue en noticiasrcn.com. Chao.